tal se llama así porque está sumando tres volúmenes. Suma S de arriba, suma el volumen corriente y suma S de abajo. O sea, en otras palabras, esta cosa que está aquí está sumando esto. ¿Sí? Oye, una persona que no tiene mielinización de los nervios frénicos, ¿llega hasta allá arriba? ¿Llega hasta allá abajo? De hecho, compromete el volumen corriente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo que los nervios frénicos son nervios que tienen que tener mielinización? Y la mielinización es importante para la velocidad de la conducción del lense a través del nervio. Velocidad. Ya, entonces tenemos el volumen corriente. Los otros volúmenes que hay que tener presente es este de ahí, este de acá. Volumen de reserva I, volumen de reserva E. Hay un volumen adicional acá que se llama volumen residual, y ese nunca lo podemos sacar de los pulmones. ¿Y qué pasa si tú sumas el volumen corriente con el volumen de reserva inspiratorio? Vas a tener aquí lo que se llama el capacidad inspiratoria. ¿Te das cuenta que comienza con C? Y si comienza con C es la suma de dos o más volúmenes. En este caso, ¿cuál estáis sumando? El volumen corriente con el volumen de reserva inspiratoria. O sea, estáis sumando esto. Y así como podéis sumar para arriba, también podéis sumar para abajo. Y tienes también la capacidad expiratoria. ¿En qué consiste eso? Desde ahí hasta acá. O sea, estáis sumando el volumen corriente y el volumen de reserva expiratoria. Si tú sumas el volumen de reserva inspiratorio más el volumen corriente más el volumen de reserva expiratorio, que es lo que tenemos aquí abajo, tienes la capacidad vital. Y si tú sumas la capacidad vital, que son los tres volúmenes, más el volumen residual, tienes la capacidad pulmonar. ¿Y qué es una capacidad? Por favor, no vayan a colocar, porque te lo que me da hinchemera y risa. La capacidad pulmonar es la potencia que tiene el pulmón de mover aire a través del tiempo. Yo leo eso y que me pongo a llorar y me da un ataque de risa. Una capacidad en espirometría es una suma. ¿Sí? No es la potencia de movilizar y ser cada vez mejor, no. ¿Están listos con esta análisis de esta gráfica? Porque hay una gráfica que no alcanzamos a ver en clase. Yo les pedí que leyeran la presentación institucional, porque ahí sale. Hay una prueba funcional para medir la eficiencia del pulmón y tener claridad si que estamos ante un problema obstructivo o un problema restrictivo. Que sea obstructivo, que tenemos moco o que el parasimpático nos está contrayendo los bronquiolos, y si es restrictivo, quiere decir que no tenemos surfactante. Vamos a analizar eso en detalle. Pero antes de, hay una forma de decir, ¿sabéis que esta cuestión es de buena calidad? ¿Sí? Hay agencias de calidad de la educación, hay agencias de calidad de los productos eléctricos. A ti te dicen, no compren en la calle porque el enchufe que está comprando le puede salir malo y se puede incendiar. Es un producto que no ha pasado por la calidad de certificación eléctrica de cierta... ¿Estamos entonces de acuerdo que existen parámetros de calidad? Ya. El corazón. ¿Cómo podemos decir que el corazón tiene calidad? Y la respuesta la tenemos ahí en la pizarra, con la fracción de eyección. Entonces a ti te preguntan, oye, ¿qué tan
funcionamiento es de calidad o estáis funcionando ahí al 3 y al 4, ¿no? Y vas a necesitar una operación importante, un trasplante. ¿Ah? ¿Te podemos mandar a Júpiter en una misión o tener tu sistema cardíaco medio malo? No sé. Testearlo. Ya, aquí el test es súper simple. Mira, tome el volumen de sístole y divídalo por el volumen diastólico final. ¿Cuál es la lógica de esta medición? El corazón se llena en el diástole. Lo mismo el día de la mañana. ¿Estamos bien? ¿Sí? Cuando se llena completamente, tú dices, alcanzó su 100%. ¿Sí? Por lo tanto, el 100% en parámetros de eficiencia se coloca siempre en el denominador. Entonces es lo que tú tienes abajo versus lo que sacas. Si tú sacaras el 100%, quiere decir que de todo el volumen que tiene el corazón, saca todo. Traduce una eficiencia total. Pero resulta que los corazones humanos tienen una eficiencia del 50%. Esto ya se considera bien. Bajando el 50%, ya no se considera tan bien. ¿Se entendió cómo calcular este? Entonces tú dices, lo que inyectan versus lo que yo tenía. ¿Cuánto es capaz de darme respecto a lo que usted tiene? Si usted tiene 140 y me da 70, me está dando la mitad. Así que, oye, si usted tiene 140 y me está dando, no sé, 35, me está dando un cuarto. O sea, ya no, su eficiencia no es del 50%, es del 25%. ¿Sí? Entonces, así como existe un parámetro de calidad para el corazón, existe un parámetro de calidad para el pulmón. Pero hay que hacer una cachaña con la espirometría. Necesito que, si les interesa, pongamos atención acá, más que anotar cualquier cosa. Esto de acá también es una espirometría, pero se considera una prueba funcional. Y dice así: a esta persona se le pide que se tome el tiempo que quiera en llegar a este punto de ahí arriba. Ahí. O sea, en el fondo estoy diciendo, miren, ahora carguen todo el pulmón con todo el aire que puedan. ¿Sí? Y una vez que lo tienen cargado lleno, me dicen, ya, así. Entonces, ahora en este momento yo digo, ya, en el menor tiempo posible, trata de eliminar todo el aire que tienes. Pero en el menor tiempo posible. Esta espirometría que está aquí mueve, no le interesa el tiempo. Por lo tanto, aquí lo que te está diciendo, llegue arriba y después llegue abajo. Aquí la variable tiempo no está. Simplemente queremos mover. Pero en esta gráfica que está acá, la variable tiempo sí está. Entonces, a ti te va a interesar. Por favor, atención con lo que vamos a decir. Insisto, no anoten nada todavía, lo voy a volver a repetir. Si tú llegaste arriba, quiere decir que el diafragma está funcionando bien, los nervios frénicos funcionan bien. ¿Vamos bien hasta ahí, no? La caja torácica funciona bien y lo más importante, tengo surfactante. ¿Se acuerdan lo que decía el surfactante? Permitía que el pulmón se estirara sin problema. Por lo tanto, si tú llegaste arriba, quiere decir que tú puedes estirar el pulmón. ¿Sí? Y si a ti te dicen, estando allá arriba, bótalo todo en el menor tiempo posible, pero lo que tenemos allá arriba. Llegaste allá arriba, volumen, y ahora bótalo todo. De tal manera que ojalá después esta cuestión sea cero. Pero nunca va a ser cero, ¿por qué? Porque siempre nos va a quedar un volumen en el pulmón que se llama volumen residual. Entonces aquí viene la maña del asunto. Tú puedes calcular todo lo que eliminaste. Demoraste 6 segundos, 4 segundos, da lo mismo. Pero a nosotros nos interesa saber qué cosa, cuánto te demoraste en el primer segundo. Porque si en el primer segundo tú eliminaste el 80% de lo que tenías, quiere decir que tu eficiencia es espectacular.
quiere decir que las vías aéreas no tienen moco, y quiere decir que las vías aéreas no están contraídas, sino que están relajadas, porque no tuvieron resistencia y el aire salió rápido. Pero ¿qué pasa a una persona asmática? El asmático llega acá arriba, porque le dimos tiempo para que llegara, pero cuando le pedimos que botara todo, cuéntame una cosa, ¿qué pendiente es más pronunciada? ¿Esa o esa? ¿La primera o la negra o la verde? ¿Cuál es más pronunciada? La primera, ¿cierto? Tiene más pendiente. ¿Qué hemos dicho nosotros de los elementos que tienen pendiente? Que son más rápidos. Entonces, ¿cuál es más rápido, el negro o el verde? El negro. Entonces, el negro es más rápido porque puede eliminar todo, y en el primer segundo eliminó el 80% del volumen. Entonces, mira cómo se calcula la eficiencia. Lo que yo eliminé en el primer segundo, dividido lo que yo tengo que eliminar completamente. Si yo en el primer segundo fui capaz de eliminar el 80%, quiere decir que no tengo la vía obstruida, no tengo asma, no tengo bronquitis, no tengo EPOC, no tengo secreciones de moco, no tengo fibrosis quística, no tengo nada de eso. No tengo alergia. Pero ¿qué pasa si tú le pidieras a esta persona que comience la espirometría y comienza aquí, y tú le dices, ya, pero me inspira más? No puedo más. ¿Sabes lo que significa? Que no es capaz de estirar los pulmones, o que el diafragma no tiene fuerza para estirar los pulmones, o que los nervios frénicos tienen mala mielinización. Y la espirometría queda de esa manera. Jóvenes, con esta prueba funcional se calcula esta cosa que está aquí. Y esta cosa que está aquí tiene que ser del 80%. Si es menor al 80%, se asume que la persona tiene la vía llena de mocos, o tiene un problema de asma, o tiene un problema de las vías obstructivas. Tiene mucha resistencia a las vías y no se está eliminando el aire tan eficientemente como se debería. ¿Se ha entendido esta cosa o no? Puedes conversar con Gemini, o con alguna otra experiencia artificial, que te ponga algún otro ejemplo. Entonces, ¿cuál es el parámetro de eficiencia cardíaca? La fracción de eyección. ¿Y cuál es el parámetro de eficiencia pulmonar? Esta cosa que está aquí. Tiene un nombre francés. Índice de Tifenau. Si llegase a aparecer el índice de Tifenau, simplemente es un parámetro de funcionalidad o de calidad pulmonar. Tiene que ser del 80%. ¿Qué más? De lo que tenemos aquí, creo que nos está quedando el gran motor. S se ve con F, forzado. Porque esta espirometría, a diferencia de esta, tú estás forzando a la persona a que mueva aire en el menor tiempo posible. Entonces, ese volumen que hay ahí se llama volumen expiratorio forzado al primer segundo. Y si tú al primer segundo fuiste capaz de eliminar el 80% de lo que tenía ahí, quiere decir que está bien. Pero si tú al primer segundo eres capaz de eliminar solamente el 50% de lo que tenía, quiere decir que tienes problemas de eliminación. Alguien te está colocando una resistencia para que el aire salga. Y la resistencia, nosotros hemos dicho que a nivel broncopulmonar, a diferencia de lo que pasa en los vasos sanguíneos, ¿cierto?
podía aumentarse con la secreción de moco, que no se expectoraba, o con la contracción de los bronquiolos por parte del sistema parasimpático. ¿Preguntas? ¿Preguntas a la una? ¿Se me mata? ¿A las dos? ¿Tenéis que haber preguntas o no? ¿No? Sigamos. Nadie va a preguntar por el neumotórax. No, ese ruido que es picante, no me gusta. ¿Ah? El ruido picante, no. Mastique todo lo que quiera, pero no haga ruido. ¿Ah? ¿Qué dijo? El neumotórax no es lo mismo que la presión intratorácica. No. Esta cuestión de aquí. ¿Alguien sabe lo que es neumotórax o no? La pérdida del vacío. Tu caja torácica ya no tiene vacío. Y si no hay vacío, ¿cómo es la presión? Igual a la presión atmosférica. Y nosotros le habíamos asignado a la presión atmosférica, recordar el valor de 0, y 0 ya no es menos 3. Vamos a ver inmediatamente esta pregunta. ¿Por qué? En la maqueta, el tórax está a menos 3. ¿Sí? Está sellado. ¿Qué significa que esté a menos 3? Está ejerciendo vacío. Y sabemos que el vacío es una presión que se ejerce desde dentro, es una presión de succión, por lo tanto, el pulmón está estirado. Pero cuando tú pasas de menos 3 a menos 6, el pulmón se estira más. Y como aumenta el volumen, disminuye la presión. Esta presión que hay dentro del pulmón, al ser menor que la que hay allá afuera, que es la presión atmosférica, que es de 760 milímetros de mercurio, que nosotros le asignamos el 0. ¿Y por qué le asignamos el 0? Porque esa presión, así como está, no es capaz de empujar aire para aumentar el volumen de los pulmones. Por lo tanto, el volumen del pulmón se tiene que aumentar desde dentro. ¿Y cómo lo aumentamos? Ejerciendo vacío. ¿Y qué hace ese vacío? La contracción del diafragma. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Segura? ¿Nuevamente? Me mentiría, ¿cierto? Sí. ¿Qué tal si nosotros nos dan un punzazo aquí y nos rompen el tórax? Esto quiere decir que la presión atmosférica, que es 0, es mayor que la presión de menos 3. ¿Sí? Entonces, ahora la presión atmosférica se va a igualar aquí adentro. Esto va a ser 0. Y como la presión es 0, ya no hay presión de succión. ¿Sí? Así que los pulmones colapsan. Colapsar significa que pierden volumen.
Entonces alguien dice, pero el diafragma se va a contraer y va a estirar los pulmones. Sí, pues. Pero cuando el diafragma se contraiga, el aire va a entrar por ahí y no por la bombilla. ¿Sí? Pero eso solamente pasa cuando se rompe. Solamente pasa cuando se rompe, por lo tanto, entra la billetera y tú hiciste fly, te lo agarras y lo tiráis para afuera, pero entre tanto te mandó el punzazo. Entonces todo el rato, este fly tiene un punzazo. Y el rato te empieza a costar respirar. Se te sentía ahogado. Afortunadamente, todo lo que nosotros estudiamos acá es bilateral, por lo tanto tenemos un tórax derecho y un tórax izquierdo. Entonces tú puedes tener un neumotórax del lado derecho o del lado izquierdo, pero si tenéis neumotórax bilateral, no hay por respirar. Entonces, ¿qué necesitáis ahí cuando tenéis neumotórax? Un ventilador mecánico que meta más presión que 760 para que la presión sea positiva. Porque 760 nosotros le asumimos 0 porque no es capaz de empujar. Pero ¿cómo si el aire entra? Es que nosotros le hacemos la vida fácil a la presión atmosférica. Cuando no hay neumotórax y esta cuestión es de menos 6, cuando el volumen del pulmón aumenta, la presión dentro disminuye, que fue lo que se preguntó hoy día en el control. Entonces, como dentro del pulmón, en la caja torácica y afuera son tres presiones distintas, tú generando más vacío, estirando el pulmón desde dentro, estás disminuyendo la presión intrapulmonar. Y si tú disminuyes la presión intrapulmonar, va a ganar ahora la presión atmosférica. Y el aire va a poder ser empujado por la presión atmosférica. Pero porque está haciendo la cuchufleta esta de hacer ganar a la presión atmosférica. La presión atmosférica por sí misma no es capaz de movilizar aire. Y por eso en los textos o en las presentaciones aparece como un cero. No es que sea cero de presión, es que no es capaz ni de mover aire de un lado ni para otro. Entonces, cualquier cosa que sea negativa quiere decir que la presión es de succión desde adentro. Te la estás arreglando para estirar el pulmón. Pero cuando tú tienes neumotórax, esta cuestión se pierde y no puedes estirar el pulmón. Por lo tanto, nunca va a ganar la presión atmosférica y por lo tanto los pulmones no se van a estirar en el momento. Entonces, que el neumotórax es una situación anatómica, un accidente anatómico en el cual se contacta el medio externo con el medio interno del tórax y se equiparan las presiones atmosféricas. Y por lo tanto, tú ya no podías estirar los pulmones desde dentro. Se pierde el vacío. ¿Han visto unos paquetes de café que venden así como prensados? ¿Nunca? No. Las cápsulas, ¿no? Sí, pero hay como unos ladrillos de café que vienen al vacío. Tú de repente compras y digo, esta cuestión dura. Tú con esa le pegas en la cabeza y le rompís la cabeza. Pero cuando tú le ponías le cortáis, le perdí el vacío, como que agarráis esto como una almohadilla, ¿no? La carne del vacío, ¿han visto en el supermercado? No, aquí no como carne, no. Bueno, los que comemos carne y hemos ido al supermercado, hay carne del vacío. ¿Sí? Envasan la carne y la dejan ahí. Entonces el plástico está pegado a la carne. ¿Sí? Entonces cuando tú llegas a la casa y vas a cocinar, cortar el vacío, es lo mismo que está pasando en el tórax. El tórax está al vacío, está a menos 3. Y lo que nosotros hacemos en cada inspiración es contraer el diafragma para que la presión sea de menos 6. Y al tener más succión, más presión de vacío, estiramos por dentro del pulmón. El pulmón aumenta de volumen, disminuye la presión interna. Pero al otro lado está la presión atmosférica. Y como es mayor, empuja el aire. Y para el otro lado, ¿qué hacemos? Relajamos el diafragma, se pierde el vacío, el pulmón se achica, y si se achica el volumen, aumenta la presión. Y al otro lado, ¿quién está? La misma presión atmosférica, pero ahora tenemos más presión dentro del pulmón que el otro lado, que es la presión atmosférica. Por lo tanto, el aire empuja para afuera. Profe, bueno, que se pierda Es una tragedia. el vacío se pierde, el
el diafragma funciona, pero cuando haga vacío, el aire va a entrar por el orificio que te hizo el flecker. Entonces, ¿a ti te interesa que el aire entre por el hoyito o que entre por la vía? Que entre por la vía, porque si entra por la vía, va a llegar a los alveolos, pero si entra por este hoyito, va a llegar a la caja torácica. ¿No? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Se entendió el neumotórax? ¿No? ¿Sí? Mira, la pregunta 17 dice, tema a evaluar, ventilación pulmonar y ventilación alveolar. ¿Sabemos la diferencia entre una y otra? Una resta el espacio muerto anatómico y la otra no. ¿Sí? ¿No? Y la relación ventilación-perfusión, ¿qué se entiende por perfusión? ¿Sabe algo, no? Perfusión es la capacidad de proporcionarle sangre a un órgano determinado. Entonces cuando tú dices, no, le voy a mandar sangre al cerebro, voy a perfundir el cerebro. No le voy a mandar sangre al pulmón, voy a perfundir el pulmón. ¿Sí? Eso es perfusión. Entonces cuando tú te hablan de la relación ventilación-perfusión, ¿qué te están diciendo? ¿Qué es una relación? Una relación es lo mismo que una división. Entonces, una relación ventilación-perfusión, eso. ¿Sí o no? Eso de ahí es una relación entre la ventilación y la perfusión. Pero como la perfusión es la cantidad de sangre que llega a un órgano, ¿qué hace el corazón sobre el pulmón? Le manda un volumen de sangre por frecuencia. Y resulta que ese volumen de sangre por frecuencia, ¿qué cosa es? El gasto cardíaco. ¿Sí? ¿No? De nuevo. Entonces, tú lo que tenéis que tener claro es que el concepto que tenéis que ahora acuñar y aprender de memoria es perfusión. ¿Y qué es perfusión? Cantidad de sangre que le llega a un órgano. Vamos a perfundir el riñón. ¿Qué significa eso? Le vamos a mandar sangre al riñón. Vamos a perfundir el dedo gordo del pie. Le vamos a mandar sangre al dedo gordo del pie. Vamos a perfundir el cerebro. Le vamos a mandar sangre al cerebro. Vamos a perfundir el pulmón. Le vamos a mandar sangre al pulmón. ¿Sí? Pero la sangre que le mandamos al pulmón es el volumen sistólico, ¿no? Por lo tanto, el número de veces por la sangre que le mandamos al pulmón es el gasto cardíaco. Entonces, la relación es lo mismo que una división. Tú relacionas esto con esto otro. Relación, división y proporción son lo mismo. Por lo tanto, cuando a ti te hablan de la relación ventilación-perfusión, ¿qué te están diciendo? La relación BQ, índice BQ. Eso te están diciendo. ¿Cuánto tiene que ser? 1. ¿Sí? La ventilación y la perfusión tienen que ser igual siempre. En este caso, 1. Esa es la pregunta 17. La pregunta 18 la acabamos de ver con el asunto de los patrones ventilatorios. Pero le vamos a echar una mano a todo lo que es tensoactivo. Falta todavía. La espirometría ya la vimos. Hemostasia. Coagulación. Interacción de la plaqueta, factores plásmicos. Chao. Estamos listos con el neumotórax y la relación ventilación-perfusión. Ya todos sabemos lo que es un neumotórax, sabemos lo que es una perfusión.
el cirujano cuando hace un trasplante de órgano para el circuito sanguíneo hace un bypass, mientras tanto conecta el órgano con los vasos sanguíneos y después saca el bypass para que la sangre pase por el órgano a través de una arteria y salga por una vena. ¿Me siguen el relato? ¿No? Eso, aquí es un bypass. Si tú tienes una carretera aquí, ¿sí? Y aquí hay un accidente. Hay un árbol ahí. ¿Sí? Los autos que van en esa dirección tienen un problema, ¿cierto? Entonces, la obra vial puede decir lo siguiente: mire, vamos a habilitar este bypass. Es un bypass. Entonces, el auto, en vez de quedarse atascado aquí, va a tomar esta vía y va a seguir. ¿Sí? Entonces, si tú tienes una arteria que va hacia allá, a ese órgano, y una vena que viene al otro lado, entonces lo que se hace es unir estas dos, ligar aquí con una pinza, de tal manera que la sangre no vaya al riñón, sino que haga esto. ¿Me sigue, no? Si este es un riñón, esto es una arteria, esto es una vena, la arteria entra, la vena sale. ¿Sí? Entonces tú dices, yo tengo que cortar aquí a colocar un riñón nuevo, el del donante. Entonces, mientras tanto, yo hago este bypass, de tal manera que la sangre que iba al riñón pase directamente a la vena y el circuito sigue. Entonces, colocan el riñón, empiezan a reparar aquí, a conectar, ¿y qué hacen después? Abren aquí y colocan acá. Y cruzan los dedos. ¿Para qué? Para que la perfusión de sangre al nuevo órgano sea exitosa. Entonces tú dices, ¿qué están diciendo entonces?